Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de la Cerveteca. Recuerda que estamos en iVoox, estamos en Spreaker, Amazon, Google, Spotify y por supuesto, si nos habéis elegido, YouTube. Que tenemos la versión en vídeo. Suscribiros y darle like al vídeo y bueno, estáis al tanto de todas las novedades y todos los nuevos episodios que vayamos sacando. Recuerda que también tienes disponibles más de 200 cervezas de todo el mundo a tan solo un par de clics en lacerveteca.online, tu tienda de cervezas online. En el episodio de hoy, la verdad que es un episodio que me parece distinto, que creo que no se había tocado mucho en temas medios, que son las levaduras. Y para ello me he ido a buscar quizás a una de las personas que más saben de levaduras, que es Joan Montassel, que es Technical Sales Manager de Lallemand o Lallemand, como queráis decir. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Bueno, primero de todo, salud a ti y a todos los que nos estén escuchando. Salud. ¿Qué cerveza estás bebiendo? ¿Nos puedes contar cuál has elegido? Pues mira, he escogido esta, que fue a raíz de una visita con la gente de La Pirata, no sé si lo podéis ver aquí bien. La pirata. Es una que se llama Field the Agony, una triple NEIPA, o sea, bien, para empezar la mañana. Entonces, esto es una colaboración de la gente de La Pirata con Gross. Una Neipa, Y una cerveza muy de moda. NEIPA, pero de 10 grados Ujú. y 32 gramos por litro de lúpulo, según pone aquí. Nada, O sea que un buen zumo. yo también tengo una por aquí. En este caso he vuelto a repetir una de CCVK, que de la caja que tenían, la Villana, una de trigo bastante fresquita, con una fermentación muy bajita. Sobre todo para días de primavera como el de hoy que hace calor, pues entra fenomenal. Bueno, habrá mucha gente dentro del sector de las cervezas que sepa perfectamente quién es Joan Montassel. Pero para esa gente que son cerveceros, que beben en casa o a lo mejor producen, ¿quién es Joan? Eh, ¿Quién es Joan? Buena pregunta. Pues ¿quién es Joan? A ver, Joan a nivel profesional, como bien decías, es Technical Sales Manager de Lallemand, una empresa que produce y comercializa microorganismos, entre ellos levaduras y bacterias. Y no sé qué decirte, ¿cuál es el background de Joan a nivel profesional? Yo, sinceramente, en temas de cervecería entré en 2009. Antes, bueno, mi familia son carniceros, entonces yo iba predestinado a entrar en el sector cárnico, que la carne está muy bien para comer, pero no para estudiar. Entonces, claro, yo estudié ingeniería agrícola en 2004 y a partir de ahí, bueno, hice 2 años más de ciencia y tecnología de los alimentos y tuve la oportunidad, la fantástica oportunidad, porque esto me cambió la vida por completo, de hacer un Erasmus nada más que en Bélgica, un país cervecero. Y también tuve la extrema suerte de hacer un proyecto a nivel de ciencia cervecera. Entonces eso fue un punto de inflexión a mi vida tanto personal como profesional y a partir de ahí vi una luz o dos luces sería la ciencia y la tecnología de la cerveza y dije, ostras, esto es lo que quiero hacer de cuando sea mayor. Y, sí. Y a partir de ahí, bueno, volví a España, estudié un máster para hacer un doctorado en carne, porque aquí no había muchos estudios en cervecería. Y cuando estaba haciendo después del máster, hice el doctorado. Y entonces el doctorado, a los 8 meses, me salió una oferta de trabajo en una cervecera en Noruega. Una cervecera, por si la conocéis, se llama Håndbryggeriet, con dos As, o Handbryggeriet, según se pronuncia. Y en esa cervecera, pues nada, me salió un puesto ahí y abandoné por completo el doctorado, la beca y todo. Y nada, en 15 días pues me largué hacia Noruega a coger una pala y un pico, para entendernos. La pala sí, el pico no. Y nada, con el bagazo, los sacos, mucho sudor, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, también estudios en paralelo en Londres con el IBD, el Institute of Brewing and Distilling. Y nada, eso al final pues te va formando por la parte práctica y también por la parte teórica. Y nada, después de esos 2 años en Noruega, estuve trabajando para Mau San Miguel, volví a España, en Madrid, y 2 años después de estar en Mau San Miguel, obtuve un puesto en Lallemand, que llevo ahora ya casi 4 años en él.
Y nada, la función básicamente es dar soporte a los cerveceros, hablar de fermentaciones, hablar de recetas, cómo optimizar, cómo evitar y corregir problemas, errores, etcétera. Y nada, viajando por España y Portugal, claro. Y Portugal. La verdad que es muy interesante porque, bueno, tienes el bagaje y la experiencia de un brewer, de a lo mejor una microcervecería o de una planta más pequeña, y también la experiencia que es muy complicado porque todavía no he conseguido contactar con nadie que esté dentro de una industrial, pero que es muy complicado porque decimos, sí, sí, la cerveza industrial, pero a la hora de hacer los cálculos y llevar volúmenes de producción a esos extremos y que salga todo perfecto y todo a la vez, requiere un montón de cálculos y de pruebas y tiene que salir todo perfecto. Cuéntanos un poquito más de Lallemand o Lallemand. Lo deletreo es Lallemand. Exactamente, Para sí. la gente que nos escucha y no está viendo el vídeo. A ver, el alemán es curioso. Os voy a contar de dónde viene el nombre. Más de uno me dice, el alemán es como el alemán, ¿no? Porque parece, a nivel etimológico, parece algo de alemán. Y ciertamente es así. El alemán es un señor de origen alemán que en su tiempo, hace ya bastantes años, 1800 y pico, no os voy a decir el año porque no me lo sé, la verdad, pero fue un señor alemán que se fue a Canadá, en la parte francesa de Canadá, y se le conocía como el alemán, que en francés sería l'alemán, y se le quedó el mote del alemán. Entonces este señor compró digamos, una fábrica de levaduras de pan y la fundó y la nombró como l'alemán, por el mote que se le había puesto. Y entonces los actuales propietarios, que es una empresa familiar, los actuales propietarios del alemán compraron la empresa a este señor alemán, pero mantuvieron el nombre del alemán. Entonces, sí, el origen del nombre es el alemán, o el alemán como sería en francés. Vosotros, la empresa trabaja con microorganismos, como bien has dicho, levaduras, pero no solamente cervezas, o sea, creo que hasta probióticos, ¿no? Para alimentación, para animales, para un sinfín de utilidades. O sea, estáis especializados sobre todo en microorganismos. Exactamente, sí. Digamos que aquí hay bichos para todo el mundo. Hay microorganismos para los humanos a través de nutrición humana, hay microorganismos para los animales a través de la unidad de negocio de nutrición animal, hay para plantas incluso, que esto es súper interesante, en vez de rociar con pesticidas a las plantas, pues se les aplica un cultivo de la cepa que sea y hace como una especie de cobertura, de protección para que otros hongos no deseados o nocivos pues no crezcan en la planta. Entonces es un tratamiento supernatural. Esto sería otra división de negocio. Luego hay obviamente la de cervecería, hay la de vino, hay la de pan, que es digamos los orígenes del alemán. Y creo que hay alguna otra de probióticos o nuevos productos, hay luego de quesos y carnes curadas y todo eso, pero bueno, al final, aun siendo unidades de negocio distintas, funcionamos como si fuésemos empresas distintas. Cada uno tiene su mundo, su rollo, sus bichos. Sí que algunos bichos se comparten entre unidades porque tienen potencial en distintos sectores, pero cada uno funciona de un modo independiente. Entonces yo en España y Portugal prácticamente estoy solo. Entonces mi compañero más cerca está en Roma, en Italia prácticamente. O sea que, pero bueno, somos un equipo que estamos súper conectados a nivel virtual y ahí estamos. Y hoy Sí. hemos venido a hablar de esos bichos que se utilizan en la cerveza En la concretamente. cerveza. Vamos a hacer desde lo más simple hasta lo más complejo para la gente, pues a lo mejor que se está conectando a este podcast, no le gusta la cerveza, pero no entiende muy bien o no tiene esos conocimientos en biología o microbiología que son necesarios. ¿Qué es una levadura? ¿Es una bacteria? ¿Es un organismo unicelular? ¿Qué es? A ver, si nos volvemos a las clases de biología de la escuela, hay los distintos reinos, ¿de acuerdo? El reino animal, no me lo sé de memoria, sinceramente. Hace muchos años ya de esto. Pero hay uno de los reinos que son hongos y levaduras. Entonces, las levaduras no son bacterias, que sí que hay alguien que dice que las bacterias son, digamos,
otro microorganismo completamente distinto. Lo que sí que tienen en común levaduras y bacterias es que ambos son microorganismos, es decir, organismos muy pequeñitos que son prácticamente unicelulares, ¿de acuerdo? Para entendernos, bichos muy pequeños. Entonces, en el caso de las levaduras, hay muchísimos tipos de levaduras. En el caso de la levadura cervecera, básicamente, o comúnmente, mejor dicho, es un género y una especie que se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? También hay el Pastorianus. Entonces, para no hacerlo muy técnico, digamos que el Saccharomyces cerevisiae es la levadura ale o la levadura de alta fermentación, la típica que puede fermentar a 20 grados aproximadamente. Y luego hay la Saccharomyces pastorianus, que antiguamente se llamaba Saccharomyces carlsbergensis, por la Carlsberg, porque es donde se aisló y se identificó, que estas son las que fermentan a menor temperatura. Son las responsables digamos, de producir cervezas tipo lager, la típica rubia, clarita, transparente. Vamos a indagar un poco en el origen, ¿no? Sobre todo que nos puedas explicar, porque antiguamente, cuando la cerveza se lleva haciendo muchísimos años, casi miles de años, pero sobre todo en la Edad Media nace lo de la ley de pureza, la ley de pureza alemana, que hoy en día impera, ¿no? Dentro de esa receta básica no existía la levadura. Bien visto, sí, sí. El hecho es que, si no recuerdo mal, cuando fue en 1516, el tema de la ley de pureza, la Reinheitsgebot, si lo pronuncio bien. Entonces, claro, ahí se sabía pues que para utilizar cerveza, pues agua, la malta y lúpulo creo que ya estaba ahí puesto. Pero claro, la levadura no se identificaba como tal porque la microbiología no estaba avanzada en esa época, no se conocía quién era el responsable de la fermentación. Sabían que algo sucedía con el uso de estos ingredientes, pero no estaba identificada la levadura. No obstante, si no recuerdo mal, fue en 1876, que fue los estudios de Louis Pasteur. Claro, estamos hablando de 300 años después, o 350 años después más o menos. Casi 4 siglos, vaya. Entonces ahí se hicieron estos estudios por parte de Louis Pasteur y ahí se supo que el responsable de obtener una fermentación alcohólica era ese hongo unicelular, que es el Saccharomyces cerevisiae, o levadura cervecera, vaya. Y desde entonces se ha convertido en un ingrediente básico. Exactamente. Excepto en aquellas cervezas que mantienen la ley de pureza, que no la tienen. Teóricamente necesitan levadura sí o sí, porque al final es el responsable de la fermentación alcohólica. Al final, el tema está en que el cervecero, la persona, hace una sopa, hace un mosto con los cereales, con el agua, etcétera, con el lúpulo, y luego quien interviene ahí, a mano nuestra obviamente, pero quien interviene ahí, quien hace el producto acabado o quien hace la fermentación alcohólica no somos nosotros, es ese microorganismo. O sea que el cervecero real es el hongo unicelular, la levadura. Es quien hace la cerveza realmente. Sin esta no hay cerveza. Hoy por hoy es un ingrediente básico en las recetas. O sea, no existe una producción y no puede existir físicamente, aunque digamos ley de pureza, indirectamente están generando un hongo con ese tipo de receta y ese proceso, ¿verdad? Que es lo que consigue la fermentación. Vamos a hablar, has comentado dos tipos de cepas de levaduras, ¿no? Las de alta fermentación y otras que funcionan a una temperatura mucho más baja, pero actualmente, ¿qué tipos de levaduras son las más comunes? Buena pregunta. Las levaduras más comunes, te diría, bueno, históricamente son levaduras pues bastante neutras, ¿no? A mi modo de verlo, vaya. No obstante, lo que se está dando ahora, bueno, ya sabes que fue a partir de los años 80, 90 en Estados Unidos, hubo una revolución cervecera artesana y claro, todo estaba monopolizado por un solo estilo. No voy a entrar en el tema de cerveceras industriales o artesanas, porque esto es otra discusión, pero sí que hubo una monopolización del estilo. Había muchos estilos tradicionales arraigados en ciertas zonas o en ciertos países, como yo que sé, por ejemplo, las Lambics en Bélgica, etcétera. Estilos que estaban de capa caída debido también a las guerras mundiales, Primera y Segunda. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una industrialización. La cerveza
que más se produjo fueron las lagers, porque eran fáciles de beber, porque eran al final como una especie de refresco, salvando las diferencias con un refresco, pero era un estilo que monopolizó el mercado al final. Entonces, eso, como comentaba, década de los 80, 90 en Estados Unidos, pues hubo una revolución de, oye, al final no todo es lager, también hay ales, y dentro de las ale hay muchísimos subestilos, y un poco influenciados por esas tendencias en Estados Unidos, ha terminado revolucionando al final el mundo entero. IPAs, NEIPAs, lúpulo, aún más lúpulo, locuras muy, muy, muy bestias que se están viendo. Entonces, se dice que la tecnología, por ejemplo, va muy rápido, ¿no? Pero lo que es la microcervecería o los estilos cerveceros también están evolucionando de un modo continuo. Hay muchísima, muchísima innovación detrás. Para alguien que, si le tuvieras que explicar a un niño de 6 años cuál es el trabajo de estas cepas de levaduras en el proceso de fermentación, ¿cómo sería? Entrando en lo más básico, claro, sería un bicho, es una personita pequeña que lo que hace es tomar azúcar de la sopa, del mosto, y lo convierte en gas y alcohol, ¿vale? Lo que sería el proceso de fermentación alcohólica. No obstante, si vamos poniendo el foco dentro de esto, claro, ya no es tomo carbohidratos o azúcares y excreto CO2 y alcohol. Hay muchísimos otros compuestos. Digamos que una levadura es capaz de producir no uno, dos o tres, centenares de compuestos aromáticos. Al final, una cerveza, el aroma que desprende una cerveza, obviamente pensamos en lúpulo, el torrefacto de las maltas, pero en realidad la levadura está aportando muchísimos de estos compuestos, incluso sinergias con los compuestos. O sea que explicándolo a un niño pequeño es eso, ¿no? Una fermentación de un compuesto que es azúcar, equivale al final a CO2 o gas y alcohol, pero si hacemos un zoom out y lo tomamos con perspectiva, vemos que realmente lo que está aportando es una conversión o transformación total de una matriz a otra. Aquí vamos a ir a un paso más allá y a hablar de lo complejo. Hace unos capítulos estuvieron aquí con nosotros, estuvo Yuro Álvarez de Brasserie 28, Brasserie, Antigua Caulier, son especialistas en cervezas low carb. No quisieron hablar mucho porque, pero bueno, esto lo sabes tú seguro y lo sabe la gente que sabe de cerveza. Las low carb se consiguen a través de una cepa de levadura que está patentada, evidentemente, que hay que hacer mucha investigación, que es capaz de comerse esos azúcares residuales y conseguir una cerveza, entre otras cosas, más baja en calorías. ¿Cómo es esta evolución de las cepas de levadura? O sea, porque hay muchísima investigación detrás. ¿Hacia dónde están yendo? Pues lo que pide el mercado al final. A ver, el tema de Pero, las... por ejemplo, Joan, te voy a hacer un ejemplo, ¿no? Yo vengo del sector sanitario, sobre todo de los dientes. En los dientes se habla de la vacuna contra la caries y al final lo que se han dado cuenta es que tienen que buscar una bacteria que sea capaz de ayudar a prevenir las caries dentro de las 500 que tienes en la boca. Por ejemplo, cerveza sin gluten. ¿Estamos trabajando en una cepa de levadura que sea capaz de comerse el gluten? Que yo sepa, a día de hoy no, porque ya existe, por ejemplo, una solución al mercado que es una enzima que es capaz digamos, de cargarse la proteína del gluten, ¿vale? En concreto un aminoácido que está en el gluten, que es la prolina. Entonces ya hay una solución al respecto, pero eso no quiere decir que el día de mañana pues hay una levadura que sea capaz de degradar esa proteína, ¿vale? Para los más técnicos de la sala, digamos que la levadura no es capaz de degradar las proteínas. Sí que consume las partes pequeñas de la proteína, que son los aminoácidos. Digamos, un collar de perlas, pues es capaz de digerir las perlas, pero no el collar entero. Pero, ¿por qué no? Podría ser que el día de mañana, pues una levadura fuese capaz de eso, ¿no? De degradar el gluten. Pero bueno, a día de hoy, al menos que yo sepa, no es una realidad. Lo que sí es una realidad, por ejemplo, la Alemán tiene en Estados Unidos un laboratorio que se llama Mascoma, en Líbano, en la costa este. Y ahí sí que realmente se están haciendo experimentos muy chulos. Lo que pasa es que son experimentos que están permitidos en Estados Unidos, pero no están permitidos en Europa, que es la modificación genética de levaduras. Por la FDA, ¿cierto? Sí. ¿No?
Vale, vamos, esto, un paréntesis, en Estados Unidos alimentos y medicinas lo regula la FDA, aquí en Europa es la agencia del medicamento y la agencia, no sé si la agencia del medicamento regula también lo de alimentación, creo que no, que son No, creo que agencias distintas. es la EFSA. Claro, pero Mm, lo que está aprobado allí no tiene por qué estar aprobado aquí. exactamente. Por ejemplo, a día de hoy el Alemán está comercializando en Estados Unidos una cepa que se llama Sour Viziae, es el nombre comercial. Como dice el nombre, sour de ácido y Viziae de ser viciae, que al final es una levadura que es capaz de producir alcohol y ácido láctico comiéndose los azúcares del mosto. Es decir, es capaz de hacer cervezas ácidas con un solo paso. En Europa no está permitido, pero bueno, tenemos una cosa que es bastante más divertida, que es una levadura no Saccharomyces. Es decir, antes hablamos de que la levadura cervecera es un Saccharomyces, ¿no? Pero tenemos que entender también que hay, dentro del mundo de los Saccharomyces, hay un mundo muy, muy interesante, pero fuera hay otro mundo completamente nuevo y por descubrir, que son las levaduras no Saccharomyces. La gente, por ejemplo, del mundo del vino sí que ya tiene un rodaje y un conocimiento acerca de estas cepas, ¿no? Pero en cervecería aún no son muy conocidas. Pero lo que iba, tenemos, por ejemplo, el alemán, que ya estamos comercializando, una levadura que es no Saccharomyces, de hecho se llama la chancea, y esta también es capaz de producir alcohol y ácido láctico a partir de los azúcares del mosto. Y no es ningún organismo, digamos, modificado a nivel genético. Vale, aquí otro apunte súper importante. Has hablado antes que una cepa de levadura es capaz de dar unos matices a una cerveza más allá de los lúpulos, las maltas o el cereal que se utilice, incluso el agua. Sabemos que hay estilos, ¿no? Aquí, concretamente en Europa, tenemos el estilo belga, el Lambic, ¿no? Que está basado, es cerveza ácida basada en levaduras salvajes en un principio. ¿Existe una levadura específica para cada estilo de cerveza? A priori te diría que sí, porque como te decía antes, el cervecero es quien hace el mosto y quien termina de definir una cerveza también es la levadura, es quien está haciendo el producto al final. Entonces sí, te diría que un estilo está muy definido, en gran parte definido por la cepa que se ha utilizado. Sí, sí. Siempre pueden haber excepciones y cruces, etcétera, pero vendría a ser esto. ¿Cuál es tu favorita? Tiene que ¿De haber cerveza? una que... No, ¿O no, de no, estilo? de cepa. Tiene que haber una que por comportamiento, por cómo... Que digas, wow, o sea, es alucinante lo que, lo que hace este microorganismo. ¿O no? Ahora me has puesto en un compromiso, Pepe. A ver, voy a ser... No, pero tiene que haber una que sea, pues que se pueda adaptar a casi la gran mayoría de estilos de cerveza. O sea, aunque luego, pues oye, no sea una cerveza con unos matices, pero que tienes esa garantía, ¿no? De que la utilizas, esa cepa, y que esa cepa dices, me va a dar unos resultados. No son los mejores, pero me va a dar unos resultados. Me estás haciendo pensar, espera, espera. A ver, no te voy a decir. Al final una cepa, como es la cepa quien define el estilo, depende del día, depende del humor. No, yo, por ejemplo, no tengo un estilo de cerveza favorito. Entonces depende un poco del entorno al final, si me voy a tomar una cerveza refrescante o una cerveza más con más cuerpo, más pesada, etcétera, o más alcohólica. Entonces el tema de la levadura te diría que es prácticamente lo mismo. Depende del día o del ambiente o de la receta o lo que sea, pues una u otra. No obstante, si me haces elegir, porque me estás haciendo elegir, te diría una cepa en concreto que tenemos en alemán que se llama Nottingham, que aunque es una cepa muy, muy estándar porque te da un perfil muy neutro y parece así como un poco aburrida, ¿no? Porque te hace una cerveza muy estándar, tiene una versatilidad que no tiene, te diría, ninguna otra cepa. ¿Por qué? Voy a ello. ¿Por qué? Por ejemplo, es capaz de hacerte cervezas tipo lager. Te lo digo entre comillas porque es capaz de fermentar a partir de 10 grados, que es una fermentación a baja temperatura típica de las lager. Entonces ya es una levadura ale que te puede hacer cervezas lager. Primer punto. Segundo punto, si te vas al otro extremo y quieres hacer cervezas tipo Imperial Stouts, Barley Wine, cervezas si hablamos de plato, estoy diciendo 25 o 30 plato, o si son unidades de densidad, pues 1100, incluso valores superiores.
esta cepa, que aparentemente parece más tradicional o aburrida, pues te puede fermentar mostos muy, muy, muy densos en azúcar en cuestión de 4 o 5 días. Es decir, es muy robusta. Y luego, ¿por qué no? Pues puedes hacer tu India Pale Ale, tu cerveza con lúpulo, y dejar suficiente protagonismo al lúpulo. Es decir, no es una levadura que te vaya a expresar mucho, por lo que te puede, eso, ¿no? Dejar que el lúpulo pues juegue su papel. Entonces, eso, ¿no? Las tres partes. Hacer cervezas tipo lager, aunque no sea una Saccharomyces pastorianus. Hacer cervezas muy extremas y muy densas con un rendimiento muy alto. Y luego eso, si haces cervezas con lúpulo u otros ingredientes que buscas que brillen, pues te da ese margen para que juegues con los mismos, ¿no? Entonces, esa versatilidad yo realmente la agradezco. Si fuese un cervecero que me dices, tengo que utilizar solamente una cepa, pues te diría esta, porque me puede abrir un abanico importante de estilos. Bueno, ya lo has comentado antes, dentro de Leitman o Laleman, tu trabajo es dar ese soporte técnico a todos los maestros cerveceros y fábricas que necesitan ayuda a la hora de elaborar sus recetas. Mm. Tienes un contacto, bueno, no tienes el contacto con todas las fábricas de Portugal y de España, pero sí con la gran mayoría que trabajan con vosotros. ¿Cómo crees que es el conocimiento de las levaduras dentro del sector? Porque vemos que lo que hemos comentado, que conocemos muy bien los lúpulos, conocemos muy bien los materiales, Mm. incluso el agua, que ya son básicos, son cosas que están muy interiorizadas y muy profundas, pero en cuanto a la microbiología, además, esto lo quiero enganchar porque cada vez veo más fábricas o microfábricas que abren sus propios laboratorios dentro de la producción para hacer controles Ujú. de calidad e incluso poder investigar con cepas de levaduras. De hecho, es una muy buena pregunta, Pepe, porque en Estados Unidos ciertamente las microfábricas o microcervecerías ya disponen de su laboratorio y sus equipos de microbiología, por lo que pueden hacer sus estudios. Sería este uno de los motivos, por ejemplo, porque la levadura líquida siempre se está utilizando más que la seca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se reutilizan, tienen opción de hacer recuentos, viabilidades y saber el estado de la levadura, cómo se encuentra, si está feliz o no está feliz, para entendernos. No obstante, aquí los cerveceros profesionales disponen de laboratorio, pero no un laboratorio preparado a nivel de microbiología, ¿vale? No obstante, bueno, eso no exime de que se puedan utilizar levadura seca. Por ejemplo, nosotros sí que tenemos protocolos incluso para reaprovechar la levadura. No tiene por qué ser utilizada una vez, se puede reutilizar varias veces, obviamente. Pero sí que, por ejemplo, en Estados Unidos nos llevan ventaja, o a las cerveceras al menos, en este sentido, ¿no? En conocimientos de microbiología, en reaprovechamiento de las levaduras. Pero al final hay que tener en cuenta una cosa, porque un cervecero cuando reaprovecha la levadura, todo el esfuerzo de controles de calidad los tiene que tener ahí implementados, porque si no al final es un riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Al final tú cuando compras un paquete de levadura, tú sabes que el proveedor ya ha hecho unos controles de calidad y te está ofreciendo un producto con una calidad y unos análisis validados detrás. Sin embargo, si tú estás tomando o cogiendo esa levadura y la estás propagando, reutilizando, etcétera, todos estos esfuerzos y controles de calidad los tienes que hacer tú. Y eso es un coste al final también. Entonces, no tiene por qué ser que un laboratorio, perdón, una cervecería con un laboratorio sea mejor o no. Al final estás externalizando esos controles de calidad o ese esfuerzo económico también al proveedor. ¿Vale? ¿Crees? Y esto es una pregunta un poco igual que, pues bueno, existen los productores nómadas. ¿Tú crees que terminará alguien ofreciendo este servicio de microbiología de outsourcing en España? Alguien Por- puesto en por- microbiología que sea un crack en levaduras, que pueda dar soporte a esas micro cerveceras que existen a lo largo de España y que necesitan especialistas en levaduras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí que podría ocurrir, sí, sí, sin duda. Pero claro, al final es como, ¿cómo te lo diría?
Bueno, te voy a hacer un ejemplo con los coches, aunque no soy muy experto aficionado en los coches. Es como si un fabricante de una marca muy potente de coches tiene los coches a la venta y luego viene alguien que, bueno, pues monta un taller y sabe muchísimo de coches también. Al final, quien te puede dar mayor o mejor soporte es propiamente el fabricante. ¿Por qué? Porque es quien conoce, tiene toda esa experiencia, todos sus estudios detrás. Al final es toda una estructura detrás. Sí que es verdad que al final es un organismo que se puede replicar y tal, pero lo que es la caracterización, conocimiento extenso, etcétera, 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 al final es el fabricante quien te lo puede aportar. Con tu trato diario con todas las fábricas y todos los productores, ¿cuál es el principal? Tiene que haber un problema común que se repita bastante a menudo con el tema de las levaduras. ¿Cuál es? Pues mira, te digo la verdad, el problema principal que me encuentro son fermentaciones paradas, ¿vale? Y también producción de algún compuesto no deseado, aromático no deseado. Y el 99,9999, etcétera, por ciento es debido al igual alguien se me va a enfadar ahora, pero es debido a mala praxis, ¿vale? Porque, o bien porque no se utilizan las cantidades de levadura que se recomiendan, ¿vale? Y bien también es por eso, por un mal manejo, un posible estrés. Hay que pensar que la levadura es un bicho, pero al final es un organismo como nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? A nosotros nos tocan un poco y nos estresamos mucho. Todos los seres humanos. Entonces las levaduras no son menos. Las levaduras les tocas algún parámetro y realmente se pueden estresar. ¿Y cómo expresan su estrés? Pues pueden expresar su estrés, pues, para entendernos, con flatulencias, ¿no? Pues mira, pues hoy estoy estresada, pues aquí lo dejo, pam, y me hago notar. Entonces, para entendernos, esto se puede traducir, pues, en compuestos sulfurosos, es decir, huevos podridos, o incluso que no se reduce el diacetilo, te dejan cervezas pues con demasiado aroma a caramelo que no se desean según qué estilo, etcétera, etcétera. Entonces a lo que iba, eso, que la levadura al final hay que cuidarla y satisfacerla. Bueno, mala praxis, pero vamos a recapitular que todo aquel que ha sido home brewer o maestro cervecero siempre tiene que experimentar. Y imagino que muchos de esos fallos vienen de esos, ¿no? De probar recetas, porque muchas veces es ensayo y error, hasta que encuentras la acertada. ¿Has investigado tú personalmente con alguna cepa? O sea, bien cuando has estado trabajando en alguna brewery o compañía de cerveza. Por ejemplo, cuando estaba en Noruega, en 2013, ahí trabajamos con 3 cepas de cultivos líquidos y bueno, al final eran 3 cepas que hacían la mayoría de cervezas de la casa. Una de ellas, de hecho, era experimental y bueno, nos podía dar cervezas bastante tradicionales, pero también cervezas muy, muy, muy extremas, ¿no? Era bastante versátil. Y a partir de eso, pues, bueno, conocer un poco estas cepas también, pero no ha habido un estudio ahí de intentar analizar y diseccionar cuál es el rendimiento de una cepa. Eso, digamos que lo hago más ahora en el alemán, que tenemos todo ese conocimiento detrás, los laboratorios y que nos aportan conocimientos y estar en contacto con el cervecero también, que al final es, no yo te aporto conocimiento, yo te explico cosas, pero explícame tú también para poder entender y luego darte más feedback al respecto, que al final es una comunicación abierta con el cervecero. Hay en algunos países, por ejemplo Bélgica, ¿no? Que existen esos famosos bancos de levaduras o de cepas, donde tú vas y como que patentas o registras tu levadura, tu cepa. A raíz de I+D, de lo que es Leitman, imagino que la cantidad de patentes que debéis de tener en cepas tiene que ser brutal. Em, por lo que sé, teóricamente las cepas comunes no se pueden patentar, por lo que tengo entendido. Es decir, las levaduras comunes no. Tú, digamos, puedes coger una levadura y la puedes poner en el banco. Lo que sí que no podrías hacer es coger el nombre comercial. Eso sí que está registrado, etcétera. Pero lo que es el microorganismo en sí, no. No obstante, no es el caso de la Nosaccharomyces que comentaba antes, la chancea, que comercialmente se conoce como Phyllis Sour. Esta se aisló
en Filadelfia, por eso el nombre de Philly, y fue aislada por un laboratorio de Estados Unidos. No fue aislada por la Alemán simplemente digamos, la comercializa, la hace crecer y la seca y la vende, pero quien aisló el microorganismo en este caso fue esta universidad, y esta gente sí que la patentaron esa, ¿vale? Porque esta sí que es una levadura nueva en principio y no se conocía hasta la fecha. Pero lo que son levaduras comerciales a día de hoy, tú puedes coger una levadura y ponerle tu nombre comercial y exportarla, obviamente. Ujú. ¿Cuál es el ciclo de vida de una levadura? O sea, nace, crece y se reproduce y muere. Suele durar, no sé, 30 días, suele durar 24. ¿Cómo se comporta esa levadura? Al O la final gran mayoría. prácticamente todas tienen el mismo ciclo vital. Al final es el mismo patrón. Latencia, crecimiento exponencial, fase estacionaria y muerte, que al final es el mismo patrón pues, que una civilización, por ejemplo, de seres humanos. Entonces, claro, también lo que es en levadura, el tiempo podría depender de varios factores, entre ellos temperatura, nutrientes, etcétera. Al final es como una civilización, ya sean imperios romanos, lo que sea, es un desarrollo exponencial, luego un estacionario, luego la crisis y ya viene la decaída del imperio, ¿no? Pero en levadura, volviendo a la levadura, si tú reaprovechas la levadura procedente de una fermentación, si tú la tienes, por ejemplo, en caliente, la tienes con presencia de oxígeno entre otros parámetros, por ejemplo, pH, etcétera, es probable que la vida útil o el ciclo vital de la levadura sea mucho más corto, ¿vale? ¿Por qué menciono el tema del oxígeno? Hay que pensar que el oxígeno es, digamos, absorbido por la levadura para multiplicarse, para hacer mitosis, división celular, ¿vale? Entonces, si de una levadura coge el oxígeno que está ahí, digamos, del cubo donde la hemos reaprovechado y empieza a multiplicarse, claro, ahora tienes no un individuo, tienes dos. Y esos dos pues tienen hambre, dos tienen más hambre que uno. Entonces, ¿qué pasa? Que están ahí todos en un cubo y se van multiplicando, pero no tienen comida. ¿Y qué les pasa? Estrés, una lisis, que es decir, se rompe la célula y termina muriendo. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante tener unos parámetros en cuenta cuando la reutilizamos. Y ahí vendría a definirse el ciclo vital de la levadura también. Algo que, bueno, vamos a retomarlo porque es muy básico, pero quizás la gente de a pie no lo conoce. Tú como persona que has sido maestro, que has trabajado en el mundo de la fabricación de cerveza, ahora estás en las levaduras, y quizás para esos home brewers que quieren empezar a hacer cerveza en su casa, si quieren utilizar levaduras, em, hay que, hay unas precauciones higiénico-sanitarias, imagino. Son organismos vivos Ujú. y hay que controlar en un proceso de producción, por lo menos lo que yo tengo entendido cuando he visitado alguna fábrica, es pues sobre todo el tema de limpieza, ¿no? Después de hacer la producción Después sí, y antes, y y antes. durante. Em, ya se dice que al final hacer cervecería es hacer limpieza. Si no eres limpio, serás siempre incapaz de hacer buena cerveza. Porque al final sí que es verdad que hay un proceso de ebullición en el proceso cervecero, lo cual nos viene fenomenal, por ejemplo, para esterilizar el mosto, pero lo que viene después, a partir de este paso y los siguientes días y etapas del proceso, esto es crítico. Desde el momento en que enfriamos el mosto, ahí ya es digamos, una carrera de obstáculos y hay que vencer muchas cosas. Hay que ser súper curoso y súper meticuloso en todo. Mm. O sea, por ejemplo, los principales riesgos de trabajar con levaduras y hacerlo mal, además de una mala cerveza, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? Como has dicho tú, mala cerveza. Mala cerveza, aromas no deseados, sabores desagradables. Te piensas, por ejemplo, que has envasado una cerveza que está buena y al cabo de, yo qué sé, una semana, 2 semanas, pues te genera gas, hay riesgo de explosión de la botella. Hay múltiples resultados, pero bueno, al final es mala cerveza. Yo soy home brewer, quiero empezar a meter levadura en mis recetas, en mi producción que hago casera, o por ejemplo tengo una microcervecería, ¿no? Y quiero empezar a trabajar
con vosotros, aunque ya sería raro, ¿no? Porque que haya una microcervecería y no trabajéis con un proveedor de levaduras. ¿Cómo puedo conseguir vuestras levaduras? Nosotros aquí en España trabajamos a través de distribución. Entonces, tenemos un distribuidor principal, que en este caso es Agronet, y él nos hace función de prácticamente de almacén del Alemán en España, porque ellos tienen todo el abanico de nuestros productos, ¿vale? Y a partir de ahí también tenemos subdistribución, minoristas, etcétera, que son los que venden los sobres, por ejemplo, a nivel online, en tiendas Claro, online. hay unos sobres chiquititos, o sea, no siempre te compras el saco, te puedes comprar el sobre chiquitito para tu producción casera, ¿no? Tenemos disponible ese formato. Exacto. Ujú. Hay un formato, por ejemplo, que esto sí que es bastante inusual, que son, como dices, la bolsita, son 20 kilos de bolsa, pero estos son para grandes clientes, por ejemplo. Pero lo más común es paquetes de 500 gramos, es decir, un brick pequeñito, algo así. Y luego para los homebrewers, pues hay sobres de 11 gramos, que un sobre de 11 gramos más o menos pues es para un lote estándar de 20 litros aproximadamente. Ujú. Siempre hay que chequear bien la receta y si hay dudas es mejor preguntar, ¿no? Que hacer 20 litros o 60 litros y que sean un completo desastre, ¿no? Después del tiempo que inviertes y el dinero. Sí, exactamente. Bueno, uno de los puntos fuertes del Alemán es eso, ¿no? De hecho, es mi papel, justifica mi trabajo, es estar ahí. Yo estoy dando soporte a grandes cerveceras, microcerveceras, pero también a homebrewers. De hecho, en época de pandemia, pues como había que hacer algo, pues estábamos ahí haciendo charlas en Facebook o, bueno, subiendo vídeos en YouTube, etcétera. Y aún a día de hoy me están escribiendo, por ejemplo, gente de... Hoy mismo estaba contestando a un homebrewer de Chile. Oye, he visto tu vídeo, no sé qué, no sé cuántos. Voy a hacer esta cerveza, 20 litros. Al final el soporte es el mismo para un grande que para un pequeño. Las preguntas se tienen que responder sí o sí. Y, Claro. y eso, es mejor, como bien dices tú, Pepe, una pregunta a tiempo con una respuesta a tiempo, pues te puede ahorrar, pues eso, ¿no? Tener que abrir el grifo del fermentador y tener que echarlo todo digamos, a las cloacas, para entendernos. Tengo una pregunta para ti que nos está fuera de guión y es un poco hablando sobre nuevas tendencias, sobre todo esta se ve bastante en el mercado norteamericano, ¿no? De cerveza craft y microcervecerías, que es el tema de, no recuerdo bien el nombre, cómo lo llaman, pero son estas bebidas alcohólicas de graduación media con sabores de frutas, cócteles y demás, que parece que ha empezado como un boom en esto, ¿no? Y tarde o temprano llegarán aquí a España, tarde o temprano llegarán en Europa. Ya han empezado algunas, nos dijeron los de la gente de Brasserie 28 que tienen previsto lanzar este tipo de producto. Concretamente esto, y imagino que lo consiguen también a través de la levadura. Exactamente, sí. Este tipo de productos que comentas se llaman hard seltzers. Exacto, no me salía el nombre. No, no. Y sí, porque es un nombre así, hard seltzer, que no lo atribuyes a nada, de hecho, pero bueno, en cualquier caso, los hard seltzers se estima que en Estados Unidos están dando, bueno, es un mercado que son de billones, no millones con M, billones con B. Entonces, bueno, Billones americanos. americanos. O sea, 1.000 millones. O sea, ¿sabes la Sí, diferencia, no? De los famosos 1.000 millones. O no sea, es millón de millón. un billón, sí, exacto. Es que a mí me ha pasado en alguna presentación en el trabajo de que te pasan de Estados Unidos todas las cosas en billones y llegas tú y lo pones también en billones. Y ya. Y el primer día Sí, me lo sí, explicó uno y me dijo, no, es que un billón americano son 1.000 millones para 1.000 ti. millones. Exactamente, no, son 3 ceros menos en comparación con los de aquí. Pero bueno, igualmente son muchísimos ceros, estamos hablando de Claro, 9 claro. ceros. Por lo que aquí en Europa y en España sobre todo, pues se está empezando, no está muy extendido aún, pero bueno, se espera que esto sea un boom, como bien decías. Entonces, ¿qué es eso del hard seltzer? De hecho, es como un primo hermano de esto, es un primo hermano de la cerveza con una ligera diferencia. La cerveza la hacemos a través de la malta, ¿no? De los cereales malteados. Sin embargo, el hard seltzer es agua y azúcar. Es decir, no obtenemos el azúcar a partir del cereal, de la malta, sino que obtenemos el azúcar a partir de, pues, ya sea azúcar de caña, ya sea dextrosa, bueno, la fuente de azúcar que uno desee, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Como hablábamos antes, ¿no? Como me preguntabas, explicar la fermentación a un niño, que antes decíamos, ¿no? La levadura coge el alcohol y sintetiza o produce gas y alcohol. Claro, aquí pensarías, tengo agua y tengo azúcar, vale, mi levadura va a coger el carbohidrato, el azúcar, y me va a transformar alcohol y CO2. Y trabajo hecho. No, realmente es mucho más complejo. La levadura no vive solamente de azúcar, igual que nosotros. Nosotros no podríamos estar ahí comiendo azúcar. Nos daría energía el azúcar, pero necesitamos otras cosas. Necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, etcétera. La levadura prácticamente es lo mismo. Entonces, una fuente de agua con azúcar carece completamente de nutrientes, completamente. En este sentido, es vital, para tener una buena fermentación por parte de la levadura, es vital tener un aporte nutritivo, ¿vale? Pero no todos los nutrientes sirven. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, Pepe, otro podcast hablando solamente de nutrientes, porque es un mundo igual de extenso que el de las levaduras, completamente un mundazo, vaya. Lo que sí, si hay algún oyente a Gilibus, sobre todo que tenga una microcervecería y se quiere adelantar a la tendencia, porque lo mismo esto llega en un año o dos a España, vosotros sí que tenéis cepas de levaduras para poder trabajar este tipo de bebida, ¿no? Que por lo visto debe de ser un boom, o sea, un boom, debe ser una demanda súper alta por parte de la gente. Yo creo que en el fondo lo que se intenta atacar es la gente que no le gusta la cerveza, ¿no? Esa gente que a lo mejor son más de Radler o son más de una cerveza muy suave. Aquí en España no lo tenemos, pero en mercados como belgas o europeos tienes las cervezas afrutadas. Y yo, por ejemplo, que estuve en Polonia durante mucho tiempo, allí era muy típico a la cerveza lager normal echarle un chorretón, sobre todo a las chicas, de sirope de fresa o de lo que fuera, para que se fuera dulce. Para bajar el amargo, sobre todo. Pero es que no era amarga, era una cerveza súper neutra, o sea que un poco como agua, ¿sabes? Típica lager, normal. Está pensando, menudo pecado, pero bueno, cada uno Sí, pero yo también lo pensé y lo bebían con pajita. encima. Encima, Vale. que hacía todo espuma. Que los gases que deberían de tener, pues bueno. Y eso no lo bebes cuando vas a sentarte con alguien, no, lo bebes cuando vas a la discoteca encima. O sea, Vale, todo con la pajita. con la pajita y el sirope. En fin, no, que cada uno con lo que quiera, pero bueno, son costumbres y culturas de cada zona. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema de los hard seltzers, el tema de los nutrientes es muy importante. Sí que, como bien decías, es una levadura que aguante el alcohol, que flocule. Flocule se entiende que sedimente y limpie, hay que decir la cerveza, pero no es cerveza. Es una bebida fermentada, pero no es cerveza. Entonces, el tema de los nutrientes también es muy importante. En este sentido, bueno, aprovecho para hacer una mención súper rápida. Hace cuestión de una semana hemos lanzado al mercado un tercer nutriente en el portfolio del Alemán. Claro, alguien que no sabía va a decir, pero tres nutrientes tienen esta gente, con uno no basta. No, porque al final es como os decía, como la levadura, cada nutriente tiene una formulación o bien un origen distinto y sirve para una aplicación completamente distinta, ¿vale? Si tú quieres un objetivo concreto necesitarás una formulación o bien si quieres otro, pues necesitarás otra formulación para conseguir unos objetivos concretos. Entonces, en el caso de hard seltzer, pero no solamente hard seltzer, sino sidras, hidromieles, al final estamos hablando de mostos con una gran cantidad de azúcar, pero una mínima cantidad de nutrientes, entre ellos nitrógeno. Entonces aquí, pues bueno, hemos diseñado una formulación específica que aporte muchísimo nitrógeno para suplementar esa gran cantidad de carbohidratos y también otros compuestos, ya sean pues vitaminas, minerales, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, hard seltzers necesita nitrógeno y si no lo tienes, pues vas a tener fermentaciones muy, muy, muy complicadas. Muy interesante. Pero bueno, ya es un montazo, vaya. Bueno, imagino que ya habrá, si no hay algún espabilado ya trabajando en esto, que lo debería haber, si tiene un poquito de proyección empresarial, creo, y esto es mi opinión personal, subjetiva, creo que puede que sea a lo mejor la próxima tendencia en el mercado de microcervecerías y donde pueden destacar y hacerse un nicho, concretamente.
Más allá de seguir trabajando recetas que están fabulosas, que nos encanta la cerveza, pero oye, también ofrecer variedad y llegar a un consumidor fuera del mundo cervecero puede ampliar mucho la supervivencia y el crecimiento de estos modelos empresariales que se generan. Por último, nada, yo quería hablar también contigo, ¿no? Porque eres profesor en el máster de... o en el curso. ¿Cuál de ellos? ¿El de emprendimiento o el de elaboración de cerveza de la Universidad de Alicante? Es el curso de elaboración De elaboración, ¿verdad? sí, de la Universidad de Alicante y en concreto es una asignatura que es la de nuevas tendencias en cervecería. Esta pregunta Dime. se la he hecho ya a varias personas. ¿Tú crees que estamos cerca ya de tener unos estudios reglados de ingeniería cervecera en España? Bueno, se está trabajando. Uno de los cursos es el de Alicante, que está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que, como comentabas antes, el BLB en Berlín o el IBD en Londres o UC Davis en Estados Unidos, Siebel también en Estados Unidos, en Chicago, claro, son centros o institutos que llevan no 5 años ni 10, llevan bastantes más. Entonces, son países que tradicionalmente han sido cerveceros, tienen muchísimo conocimiento acumulado. Entonces, claro, nos llevan ventaja, pero ¿por qué no? Contestando tu pregunta, sí. Aquí es cuestión de tiempo pues que tengamos o alcanzamos estos niveles, obviamente. Innecesario. Y necesario, sobre todo. Uh-huh. Para que todo siga una evolución y un desarrollo. Bueno, ya hemos llegado al final, Joan, te agradezco un montón tu tiempo, el haber compartido con todos nosotros toda tu sabiduría sobre el mundo de las levaduras. Vamos a intentar mirar a ver si podemos hacer una sobre el tema de los nutrientes, que también es algo que puede interesar también a mucha gente que le interesa este tipo de conocimiento, ingeniería sobre el proceso de la cerveza. Y por último, ¿tienes algo que añadir? ¿Te gustaría decir algo? Nada, pues que sobre todo deis soporte a las cervecerías, que en estos tiempos, pues bueno, estamos todos un poco tocados a nivel económico, pero hay que seguir adelante. Y nada, aquellos cerveceros que se animen, ya sean caseros o profesionales, que se animen a utilizar levaduras o nutrientes, que cuenten con el soporte, que al final, bueno, siempre es para ahorrarse algún problemilla. Pues nada, la manera que pueden tener de contactar contigo a través de la web del Alemán. Exacto. En la misma web del Alemán, bueno, es un poco complicado porque hay que entrar en el Alemán, hay que entrar luego también el tema de contacto con nosotros, hay las distintas regiones, luego dentro de las regiones hay España, Portugal y bueno, hay que buscarme un poco, pero si no a través de Facebook, que tenemos también el Alemán Brewing Spain, ahí, bueno, si contactarían directamente conmigo, o sea que sería una opción también. Vale, súper claro todo, para todo aquel que necesite la ayuda de Joan. Y un soporte más sobre este complicado mundo de la microbiología y los microorganismos que nos hacen tan felices en forma de cerveza. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Joan. A ti, Pepe. Ha sido un placer. Creo que ha sido una charla muy interesante. Y bueno, para el resto de personas, pues recordar que estamos disponibles en las principales plataformas de audio. Estamos en YouTube y también en la cerveteca.online. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Salud.